Hola, buenas noches, bienvenidos a 7 de Economía, la economía en andaluz. Hoy vamos a hablar de un problema que lleva soportando la economía andaluza pues décadas. La siniestralidad laboral, las personas que cada vez que van al trabajo pues sufren un accidente, ya pueda ser leve o pueda ser algo más grave, incluso pueden perder la vida en el trabajo, algo que debería de estar ya erradicado, pero como vamos a ver hoy, sigue muy presente en la sociedad andaluza. Para entender lo que estoy diciendo con datos y con reflexiones, hemos traído a Pepe Casas, que es secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Andalucía. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Y también hemos traído a un clásico ya del programa, que es Juan Carlos Hidalgo, que es secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Que, no sé, vamos a empezar por las cifras, vamos a entrar un poco en contexto, vamos a empezar por las cifras frías, que en este caso no tienen nada de frías, porque detrás de cada cifra pues hay una desgracia familiar y muchos sentimientos y emociones. Pero bueno, hay que entender primero de cuántos fallecidos estamos hablando, por ejemplo, Juan Carlos. Bueno, en el 2021 los fallecidos fueron 148. ¿En Andalucía? En Andalucía, sí. A nivel de España fueron 706, 5, perdón. Podemos decir que mientras que en España cada día mueren 2 trabajadores, en Andalucía cada 2 días y medio muere un trabajador, ¿no? Y ha habido un incremento bastante sustancial con respecto al año pasado. Pero alguien podría decir, claro, el año pasado, en el 2020, hubo la pandemia, hubo menos actividad económica. Es que con respecto al 2019 también ha habido un incremento bastante sustancial. Por dar un dato, en el 2019 hubo un 17,41% y en el hubo 121 y, como he dicho antes, 148 ahora, que supone un 20,99, es decir, casi un 21%. Luego hablaremos de por qué este registro está al alza en vez de en descenso, como debería de ser, pero antes quería preguntarle, Pepe, en Andalucía hay una persona fallecida en el trabajo o yendo al trabajo, una persona cada 2 días y medio, ¿no? Es devastador, ¿no? Incluso con cifras por encima del nivel nacional, y por encima, evidentemente, de casi todos los países de la Unión Europea. Efectivamente, yo antes de comenzar pues quisiera comentar la máxima solidaridad con el pueblo de Ucrania con respecto al tema de lo que está ocurriendo, ¿no? Y hombre, y es necesario y de obligado cumplimiento. Ayer hubo un accidente mortal en la provincia de Sevilla, por tanto nuestro máximo pesar y condolencia para la familia, los compañeros de trabajo y demás, ¿no? Y un accidente muy grave en Málaga por la caída de un trabajador que esperemos que se recupere lo más pronto posible. Lo que demuestra que de lo que estamos hablando no es de algo etéreo, sino que es algo que ocurre día tras día, prácticamente, según las estadísticas, un día. Cada 2 días y medio hay una familia pasándolo muy muy mal, ¿no? Por culpa de ir al trabajo, algo que la gente debería ir al trabajo de forma segura, ¿no? Por las cifras que tenemos, la verdad que parece que el trabajador y la trabajadora, cuando sale de su domicilio, va al trabajo, no a un campo de batalla. Es que esto se está convirtiendo, con las cifras tan demoledoras que tenemos de índice de incidencia en mortalidad, que me parece vergonzoso, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no? El trabajador lo que va es a trabajar y a ganar un dinero para sustentar su familia y él, y lo que no puede ser es que se encuentre con la muerte, ¿no? O con un accidente grave o enfermedad profesional. Y si me permite, sí, digo, porque se me olvidó al principio, además de solidarizarnos con las víctimas de la guerra de Ucrania, lógicamente que los 2 sindicatos ya hemos manifestado nuestro rechazo a la guerra, quiero también, lógicamente, acompañar en el pesar no solamente a las 148 personas que el año pasado perdieron la vida, hacia a los familiares, ¿no?, porque por desgracia ellos ya no están, pero también con los 17 trabajadores que llevamos en lo que va de año, y en concreto con el trabajador que murió ayer por la tarde o ayer a mediodía, que además era delegado de UGT en la empresa, en esa finca, ¿no? Entonces, pues acompañar a la familia y a todas las víctimas. Ayer por la tarde nos estamos refiriendo
Nos estamos refiriendo al miércoles de esta semana, porque este programa se está grabando ahora mismo en jueves. Los accidentes fueron el miércoles, ¿no? El miércoles, día 9. Para que la gente seamos precisos en cuándo ocurrió este suceso. De todas formas, con los Juan Carlos, te quería preguntar, ¿hay alguna comunidad autónoma que tenga un índice mayor de siniestralidad que Andalucía, o estamos en los puestos más altos? Pues yo no tengo el dato, pero creo que somos la comunidad, es decir, Marta, hay que tener en cuenta que de cada... del 25% de los accidentes graves se producen en Andalucía y el 20% de los accidentes mortales se producen en Andalucía. No creo que haya ninguna comunidad con este dato. Y por provincia, no sé si tenéis datos. Que es el caso, ¿no? Como comenta el compañero, ¿no? Curiosamente, Andalucía ostenta el primer puesto de accidentes mortales. Es increíble poder comprobar la estadística cómo podemos estar por encima de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña, el País Valenciano, etcétera, ¿no? Donde desgraciadamente trabaja más gente. Donde hay una población, hay una amplia... No digo desgraciadamente porque hay un nivel de efectivamente, industrial menor. Efectivamente, ¿no? Y bueno, y es curioso cómo se puede comprobar la cantidad de cifras. Si en el año 2021 tuvimos 148, pero es que en el 2020 pues tuvimos 120 en Andalucía, ya actualizado, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Bueno, esto hay que pararlo, esto no puede continuar así, ¿no? Como decía anteriormente, hay que cumplir unas normas y el principal problema que está ocurriendo en Andalucía es que el empresario no está cumpliendo con las obligaciones que tiene. Las normas le dicen lo que tienen que hacer y no se está ejecutando. Ahora entraremos en una parte de los empresarios no están cumpliendo. Entraremos ahora en esa responsabilidad que tienen los empresarios. Pero quería terminar por lo que son los datos. ¿Hay alguna provincia que sobresalga o estamos todas parejas, todas las provincias están parejas a la hora de repartirse los accidentes laborales? No, donde más accidentes se produce, lógicamente, donde más población hay trabajadora. El caso de Sevilla, Málaga, Cádiz, son las tres provincias donde más se produce. Yo quiero resaltar, si me permite, es que es llamativo, si entramos en un análisis más detallado, que el primer día de trabajo el año pasado murieron 7 trabajadores. En el primer mes de trabajo, 27 trabajadoras. Y en el primer año, 64. Sí, que se puede hablar de una lacra, como hablamos muchas veces de la lacra de la violencia machista o de lacras sociales que no se erradican por mucho que... No sé si concienciación social, está claro que no la suficiente cuando sigue ocurriendo, pero que es una lacra social, ¿no? Uno no puede, en Andalucía lo difícil que es encontrar trabajo, la alegría que se lleva una persona cuando le da un puesto de trabajo y que acabe en la tragedia de perder la vida, ¿no? No, para nosotros una lacra, desde luego. Pero estos datos, si los leemos detenidamente, a nosotros nos da a entender que en un primer año mueran 64 trabajadores. Hay el 65%, el 65 de los 148 del año pasado tenía un contrato temporal. Es decir, la precariedad mata. Y luego también, si entramos en otros detalles de otros datos, pues vemos que la mayoría de los accidentes se producen en empresas de menos de 10 trabajadores, donde no suele haber representación sindical. La representación sindical, hoy por hoy, en la empresa es una garantía de tener mayor seguridad por parte de los trabajadores en dicha empresa. Quería hacer una pregunta más general, ahora antes de entrar también en lo de la precariedad, la relación que hay entre precariedad y quizá ahí está la solución de por qué Andalucía es de las principales comunidades en España con más accidentes laborales, porque también tenemos un alto índice de precariedad laboral, ¿no? Pero antes de eso quería preguntaros por una pregunta aún más general, que es ¿cuáles son las principales causas o la principal causa de que en pleno siglo XXI, llevamos 22 años del siglo XXI, estemos con estas cosas que suenan a siglo XIX, ¿no? Pero fíjate que llevamos pues 26 años y algo más de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Ya ha llovido, ¿no? Y se puede comprobar cómo esto cada vez va a peor, ¿no? No es normal que las empresas pues ocurran los accidentes y evidentemente ocurre primero
porque no hay una concienciación por parte del empresario, una parte del mundo empresarial no está concienciado en el tema de la prevención de riesgos laborales, sigue viendo el tema como algo, un costo añadido, no como algo necesario e importante, y una inversión a largo plazo. Y se puede comprobar también de que los empresarios, pues, cuando tienen que escatimar en algo, siempre ocurre que se escatima en el recortan tema por ahí, recortan, ¿no? en materia un poco el chocolate del loro, preventiva, ¿no? Y no ponen en marcha, ¿no?, el tema de cómo es los planes de prevención correctamente, la participación, la formación, etcétera, etcétera, ¿no? Venimos observando de que efectivamente, como tú bien dices, de que no es normal en el siglo en el que estamos que ocurran esta serie de cosas, ¿no? Y esto es significativo, ¿no? Aquí yo no sé si la televisión puede ver esto, este gráfico que traigo, ¿no? A ver si le vamos a preguntar a nuestro realizador. ¿Se puede enfocar el papel? Enséñalo, ahí está en la pantalla, ¿lo puede ver? Sí. Sí, se ve. Se puede ver cómo en Andalucía, que es lo verde, cómo va subiendo el índice de incidencia en mortales, ¿no? Que es el dato más fiable. Que la tendencia es al alza. Al alza. Aquí se puede comprobar cómo en 2019 había un 3,20, el 2020 3,60 y en el 2021 ha terminado con 4,05, ¿no? Los rojos es a nivel nacional la media, cómo se puede comprobar cómo estamos por encima. Sí, se ve clarísimo con el gráfico. De la Andalucía, ¿no? Entonces, aquí, pues, evidentemente aquí, pues, los empresarios no están haciendo los deberes como le corresponde, luego no hay una fiscalización y un control y un seguimiento por parte del Gobierno de Andalucía, que tiene unas competencias, y la Inspección de Trabajo, pues, que hace lo que puede, ¿no? Porque venimos demandando desde hace tiempo, los dos sindicatos, comisiones y UGT, que hay que ampliar la plantilla. No se puede hacer planes de choque contra la siniestralidad sin invertir. Eso necesita una inversión de plantilla, de medios, etcétera, etcétera, ¿no? No es solo voluntad ni palabras bonitas. Juan Carlos, te quería preguntar precisamente por ir por partes. La precariedad laboral marca mucho, lo estábamos diciendo, los índices de siniestralidad, ¿no? Sí, bueno, va totalmente correlacionado, ¿no? Es decir, a mayor precariedad, mayor posibilidad de que haya un accidente laboral. Pero este es uno de los factores importantes. Hay otros factores también importantes. Nosotros creemos que dentro del incumplimiento que muchos empresarios, no podemos decir todo, no se puede generalizar, pero muchos empresarios sí incurren, uno de ellos es la falta de formación. Es decir, que un trabajador muera el primer día de trabajo, es que creemos que la formación inicial que hay que darle al trabajador, que no es una formación general en prevención de riesgos laborales, sino tiene que ser una prevención específica, relacionada con su categoría y con el puesto de trabajo que va a ocupar. Por poner un ejemplo para que todo el mundo me entienda, no es lo mismo formar a una persona que maneja una grúa en la construcción de una vivienda que lo que es en la construcción de carreteras o de puentes y demás. Sí, ¿no? os venía a presentar un programa de televisión, que hay que formar a la gente dependiendo del riesgo que conlleve su profesión. Y específico, ¿no?, al puesto de trabajo que va a desarrollar. No tengo la cifra, pero creo que lo habéis dicho antes. ¿Cuántas personas han muerto, por ejemplo, en 2021 en su primer día de trabajo? 7. 7 personas, 7. O sea, 7 personas que no disfrutaron ni de... Bueno, o sea, no llegaron a cobrar ni la primera mensualidad, salieron con alegría de su casa y ya no volvieron. Y no volvieron. Y ahí, perdona, otro elemento además que viene a corroborar esto que acabo de decir. De las infracciones que impone la Inspección de Trabajo, el 17% corresponde a la falta de formación de los trabajadores. Por lo tanto, este es un elemento para nosotros, por lo menos capital, ¿no?, que se tiene que incidir. Claro, esto es muy difícil de comprobar por la inspección, ¿no? Porque realmente la empresa de prevención ajena que contrata la empresa normalmente, pues lo que ocurre es que hace un papel diciendo sí, ha recibido la formación tal, pero no hay forma de comprobar si se ha recibido la formación específica que requiere ese puesto de trabajo. Sí. Apuntando algo más, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, una parte del mundo empresarial de Andalucía lo que hace es una prevención formal, no real.
Es decir, lo que busca es el papelito por si viene un control, una inspección y tener todo el papelito, Sí, pero no va más allá, no hace la función que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su introducción y demás refleja, ¿no? Hay que ir más allá, ¿no? Y luego está el otro problema añadido, ¿no? Que la mayoría de las empresas lo que tienen son servicios de prevención ajenos. Y la verdad que es una lástima porque dentro de los servicios de prevención ajenos hay un capital humano estupendo de técnicos, pero claro, las direcciones de los servicios de prevención ajenos lo que buscan es el aspecto económico, el ganar dinero, ¿no? Y no hacen las funciones que le corresponden. Sí, claro, no se toma tan en serio la seguridad de sus compañeros, a alguien que claro, está dentro de la empresa y son sus compañeros, y si le dicen, por por poner un ejemplo, ejemplo muy tonto, este sí, es el extintor y se usa así, pues se lo aprende que cuando no una hay, empresa de claro, fuera, que claro, pues está haciendo un negocio, ¿no? Su negocio, trabajo, al lo final puede se hacer mejor o convertido- peor, pero al final es un se negocio, han ¿no? convertido los servicios de prevención ajenos en un negocio. Y luego está el Y, problema de la y- papelitis, ¿no? Como decía Juan Carlos, pero eso es endémico para otras muchas cosas, como ahora lo de los horarios de entrada y salida a los trabajos, que básicamente lo que se busca, a veces también por parte de los trabajadores, lo que se busca es quitarse un poco rápidamente el problema con una firmita o lo que sea, y ahí está el papel ya, y no, Claro. en vez de o sea, las normativas se hacen para que se respeten, porque eso traerá beneficios. Sí, pero si se centra uno solo en rellenar un papel y ya está. Hombre, yo creo que por parte de los trabajadores, cuando lo hace es porque se siente coaccionado o tiene en peligro la pérdida de puesto de trabajo o algún tipo No, hombre, de... no me refería al trabajador, Claro, digo, de por que si alguien lo porque él no interpretaba, gana nada, él claro. no gana nada. Es Quiero decir, decir no, es la que parte muchas débil, veces es la parte débil en en la esto. papelitis en Andalucía está muy asumida en el sentido de que los trabajadores lo ven normal, que si alguien le presenta, mira, usted el horario, tú firme aquí en un papel, tal. Y Claro, nadie, o sea, poca gente pone Claro, es que caras sí, raras. Sí, es pero como, si a ti te acaban de contratar y te pone un papel por delante, tú lo firmas. por eso, pues a la Tú lo titulitis, firmas. eso es lo que quería Entonces decir. no se le puede achacar al trabajador el que haya firmado un papel, es que firma eso y lo que le pongan por delante. Claro. Entre otras cosas porque si una persona que está contratada, lo primero que tiene que hacer la línea de mando, el empresario a través de los servicios de prevención ajenos, darle una formación inherente al puesto de trabajo. Para que conozca los riesgos. Si va a coger una máquina, ¿cuáles son los riesgos que tiene la máquina? Por ejemplo, no es normal, es que esto es vergonzoso, de que haya todavía accidentes mortales de caída en altura. Que hay muchos, Pues la además. caída en altura está normalizada. Tiene unos procedimientos adecuados para el tema de trabajo en altura. Tiene que tener esos arnés puestos, todo el equipamiento. ¿Cómo se puede permitir la línea de mando o quien corresponda de la empresa permitir que un trabajador suba a una cubierta de un taller sin la línea del arnés, la línea de vida, el enganche, etcétera, etcétera? No puede subir, ¿no? Entonces, esto a los trabajadores nos está llevando esta situación, como yo suelo comentar en algunas ocasiones, ¿no?, a una rebeldía preventiva. Porque yo no puedo ir al trabajo y perder la vida, que voy a trabajar. Lo que no entiende una parte de los empresarios es que la seguridad y salud, no estamos hablando de convenio, estamos hablando de algo más importante todavía, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Que eso tiene un valor incalculable, es lo más importante que tiene el ser humano, la vida, ¿no? Sí, entonces con eso no se puede jugar. El derecho a la vida es un derecho humano, no es un derecho laboral. Claro, entonces el empresario tiene que poner todos los medios a mi alcance para que yo no tenga un accidente. Y aquello que no se pueda eliminar, pues minimizarlo, controlarlo, vigilarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no puede perder un trabajador o una trabajadora a la vida, ¿eh? Que hemos hablado antes de las inspecciones, ¿hay suficientes no, imagino que no, pero la pregunta es, ¿hay suficientes inspecciones o solo llegan las inspecciones cuando ya ha ocurrido el accidente? No, vamos a ver. Según la Organización Internacional del Trabajo, por cada 10.000 trabajadores tendría que haber un inspector. Estamos años luz. Por supuesto, Cada aquí 10.000 en España. 10.000 cada 10.000 trabajadores, un inspector. Según recomienda la Organización Internacional del Trabajo, que tenemos que recordar que es un organismo formado por empresarios, trabajadores y administraciones, es decir, gobiernos, ¿no?, de los diferentes estados. La Inspección de Trabajo hace un plan de actuación y visita. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si el año pasado, en Andalucía hay cerca de 300.000 empresas, más de 300.000, pues el año pasado
creo que hicieron 54.120 actuaciones en empresas, de las cuales podemos decir que hicieron 2.947 infracciones y requerimientos para su exoneración, 18.357, ¿no? Pero yo quería también, y si me lo permite, enlazando con la pregunta anterior que le hacía el compañero, hay dos elementos también importantes que hay que tener en cuenta. Uno es que la mayoría de los fallecidos son patologías no traumáticas, es decir, por infarto, ictus y demás. Esto es riesgos psicosociales. Y los riesgos psicosociales en la empresa no se están evaluando. Eso era el último tema que quería tocar hoy. Y hay otro elemento, lo vamos a poner ahora. Vamos y hay a otro elemento donde el empresario por lo general entiende que no va con él, que son los accidentes in itinere. El año pasado hubo 22 fallecidos. De los el ir al trabajo. Vamos, el ir y el venir del trabajo. Pero ha sacado un tema interesante que es el tema de las enfermedades mentales o patologías relacionadas con pues, estrés y ansiedad. ¿Sigue siendo el gran elefante en la habitación? O sea, parece que se está hablando un poco más ahora de ello. Creo que también la pandemia ha podido influir. Pero sigue siendo ese gran elefante en la habitación del que está ahí, ocupa mucho sitio, pero nadie quiere... Hay una cosa, el que en una empresa no esté desarrollado la evaluación de riesgos psicosociales es un incumplimiento por ley. Eso es un incumplimiento. Es decir, en la mayoría de las empresas es la asignatura pendiente, que se ha guardado bien en el cajón, y no se ha abierto ese cajón, ¿no? Y efectivamente pues está habiendo muchos problemas, porque no podemos olvidar de que el trabajador sufre un estrés tremendo porque se está dando circunstancias de que está desarrollando labores que a lo mejor no le pertenecen, haciendo trabajo de dos personas. Su jefe pues no lo trata debidamente, no son informados, no le dan participación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso conlleva una carga. Con el gran detonante además de la inseguridad y la incertidumbre, y porque luego, además, si te ocurre eso y tienes un contrato fijísimo. Y además el empleo, ¿no? El no perder el empleo. Que todo eso va a acompañar. Una mochila de riesgos psicosociales que puede derivar en ictus, infarto, problemas cerebrales, etcétera, etcétera, que están realmente relacionados con las condiciones de trabajo, ¿no? Aunque hay una parte empresarial que dice, no, yo no tengo culpa de esto, ¿no? Como si el trabajador pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. Muchísimo más. De ahí venimos diciendo los sindicatos, bueno, que el trabajador tiene una salud, no tiene dos. No tiene una para el trabajo y otra para su casa, evidentemente. De hecho, muchas veces la salud que pierde en el trabajo la traslada a la casa y no solo lo pasa mal el trabajador, sino que la pasa mal toda la familia, ¿no? Que es un tema preocupante a nivel social, que no es un tema de una sola persona pues que sea más fuerte mentalmente, es un problema que al final termina incidiendo en toda la sociedad, ¿no? Totalmente, y por eso nosotros ahí estamos demandando que haya una legislación específica para evaluar los riesgos psicosociales. Pero no solamente lo estamos pidiendo aquí en España, sino también a nivel de Europa. Así, creemos que la Unión Europea tendría que sacar un dictamen de obligado cumplimiento para todos los países que obligue a legislar. Ya existen algunos países. España era un país muy avanzado al principio cuando salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay países sudamericanos, Holanda también, que ya tienen legislación específica de riesgos psicosociales, es decir, que nos están adelantando por la derecha. Perfectamente. Por ejemplo, por hablar de legislación y de administraciones y de instituciones, ¿qué hace el Instituto Andaluz de Riesgos Laborales? Bueno, existe, ¿no? Pero yo me lo he encontrado, preparando un poco este programa, me lo he encontrado así. Cumplió los 15 años, ¿no? Y además nosotros, a mí me ha sorprendido porque, lo digo en serio, no lo conocía. No. Nosotros participamos de lleno, ¿no? en el instituto. El instituto es un gran instituto, evidentemente, con muy buenos técnicos, se ha hecho muy buenos trabajos y se está haciendo buenos trabajos y tenemos proyectado, evidentemente, hacer mucho más. Lo que sí es verdad que venimos nosotros desde comisiones comentando, y usted también, evidentemente, es que es necesario llegar a más sitios. Es decir, la pequeña empresa, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,
tiene que aterrizar más en la pequeña empresa. Bueno, hay que recordar que Andalucía el 90% de la estructura del tejido empresarial son pequeñas empresas. Claro. Está todo basado en lo que todos intentamos conseguir, que es la cultura preventiva dentro de la empresa, ¿no? Entonces hace una labor con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicatos, y todos nos apoyamos, ¿no?, en el instituto, ¿no? La verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos con el instituto. Quisiéramos incluso más. Yo comentaría, hay una cosa que siempre se nos olvida, y es una lástima, porque tenemos en cada provincia los centros de prevención de riesgos laborales. Los centros de prevención tuvo una época buenísima de plantilla, de servicio que prestaba tanto al empresario como a los trabajadores, como a los sindicatos. Eso prácticamente se fue vaciando, Lo que venimos diciendo es que hay que nuevamente recuperarlo, potenciarlo y meter más técnico superior en los centros de prevención. Pepe, perdona que te corte porque nos queda un minuto, quería darle 30 segundos como mínimo a Juan Carlos para una última reflexión. Bueno, yo sobre el instituto quiero decir, también estamos contentos, pero tiene el problema que tiene todo el organismo en este país, por desgracia: falta de personal del propio instituto, de los centros de prevención, y falta de presupuesto para que hiciera campaña para sensibilizar a la sociedad, porque si sensibilizamos la prevención, lógicamente, desde los 0 años, cuando el joven o la joven se incorpore en el mundo laboral, ya tendrá eso adquirido. Yo, por acabar, solamente decir que es una lacra la mortalidad que sufren las personas que pierden o que tienen a un familiar que ha sufrido un accidente grave, porque no hay que olvidar que muchos accidentes graves acaban en incapacidad laboral total. Es decir, queda totalmente incapacitado por vida y cambia una vida, ¿no? Y que la sociedad y todos los actores tenemos que concienciarnos esto. Nosotros por eso venimos proponiendo un plan de choque, no el que ha hecho el Ministerio de Trabajo, que es insuficiente, un plan de choque en donde participamos los agentes sociales, es decir, los empresarios, los trabajadores y la administración, en donde haya un fondo suficiente para que se lleven a cabo muchas actuaciones. Y aquí es responsabilidad del Gobierno central y del Gobierno de la Junta de Andalucía. Cada uno tiene una parcela y tienen que actuar. Pues Juan Carlos, muchas gracias por esta última reflexión. Pepe, gracias sobre todo a ti por venir la primera vez a 7 Economía. Gracias. Juan Carlos, buenas tardes y muchas gracias. Y Juan Carlos, no sé si la 4ª o 5ª vez que viene, sí. Espero que haya una 5ª o 6ª. Igualmente, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y a vuestra disposición cada vez que nos necesitéis. Buenas noches. Y como es costumbre, también agradecemos a Unicaja Banco su aportación tanto a este programa como a multitud de proyectos empresariales a lo largo de toda Andalucía. Volvemos unos segundos con nuestro espacio dedicado a la exportación y al comercio exterior por parte de las empresas andaluzas, porque recuerden que 7 Televisión Andalucía es entretenimiento, es cultura, es información y también es los domingos economía.